Capítulo 15. Actualización del sistema al día siguiente. Oficina de Lokage, Torre de Lokage. Este es el resultado de los interrogatorios realizados por mí, Yamanaka Inoichi Mitarashi Anko, Okage-sama, afirmó Ibiki mientras colocaba un par de pergaminos sobre el escritorio. Uno de ellos soltó sus entrañas antes de que pudiera hacer algo más que amenazarlo levemente. Con la información que obtuve de él, pude autorizar el uso de las técnicas de lectura mental del clan Yamanaka. El hombre con cicatrices lamentó el hecho de que fuera ilegal usar el Ijutsu del clan Yamanaka contra los ciudadanos de Konoha con solo la sospecha de una mala acción o incluso de un delito menor. Y desafortunadamente, los civiles y shinobi retirados que ingresaban sin permiso en áreas restringidas de categoría 1, abiertas a todos los shinobi activos, pero no a los civiles o shinobi retirados, era solo un delito menor. Usar un jutsu en un lugar público era otra ofensa, pero como el ninjutsu Kekai que habían usado solo mantenía a las personas dentro o fuera sin causar ningún daño, se catalogaba como un delito menor en la misma línea que perturbar la paz pública. Consideradas en forma aislada, ambas acciones fueron delitos bastante menores que habrían dado como resultado que el grupo solo enfrentara multas y posiblemente unos pocos días en celdas de detención. Si de todos modos alguien no hubiera revelado nada. Pero como uno de ellos había cantado como el proverbial canario, Ibiki pudo, y había usado esa concesión para usar la habilidad de Inoichi para analizar las mentes de los otros 13 miembros de la brigada Spandex, tuvo que darle crédito al chico por su nomenclatura precisa y descubrir exactamente qué estaban haciendo. Sarutobi cruzó las manos sobre el escritorio. ¿Y el resumen? Los 14 son culpables de intento de asesinato premeditado contra Uzumaki Naruto, dijo Tokuji con una expresión sencilla, sin emoción en su tono, simplemente recitando los hechos tal como se habían descubierto, así como numerosos casos de acoso menor, intimidación y especulación de precios del mismo individuo. Es una pena que no sean ninjas en servicio activo, por lo que no podemos simplemente someterlos a un juicio militar. Había un toque de desdén en esa oración final. El Hokage está de acuerdo en privado con la opinión de Ibiki, pero a diferencia de Dance, él respetaba el Estado de Derecho y no lo torcía para adaptarlo a su venganza, particularmente cuando Naruto no había recibido nada peor que unos pocos rasguños en el encuentro. Por otro lado, si hubieran logrado dañar gravemente a Naruto, le habría dado vía libre a Mitarashi Anko para que los usara como muñecos de prueba instructivos para los nuevos reclutas de TI. Ella había estado pidiendo a algunos prisioneros para practicar recientemente Y. Sarutobi se sacudió la melancolía y le hizo un gesto a Ibiki. Buen trabajo. Ahora, ¿cómo castigarlos? ¿Hay suficiente evidencia para enviarlos a la Ramarota?, sugirió Ibiki distraídamente. La Ramarota era el equivalente civil de la correccional estricta de Konoha, donde los casos de ninjas lo suficientemente graves como para justificar el encarcelamiento fuera de Konoha, pero lo suficientemente leves como para no justificar ser enviados al Tsukiji-J o ejecutados, eran encarcelados. Mientras que el KSSF estaba en medio de un volcán activo, la Ramarota estaba en medio del lago más grande de Inokuni, ya que el ejercicio de caminar sobre el agua generalmente estaba más allá de las habilidades incluso de los civiles con chakra activo. Es cierto. Sarutobi asintió magnánimo, y para los civiles entre ellos esa probablemente será la mejor idea, pero un tercio de ellos son shinobi retirados, lo que haría que escaparse a una posibilidad definitiva. El jefe de TI sopló. Sinceramente dudaba que cualquiera de los miembros de la brigada Spandex, tomó nota para que ese apodo se adjuntara a sus archivos, pudiera caminar sobre el agua más de 2 pasos sin perder la concentración ni nadar. Por otra parte, cuando uno estaba encerrado en prisión, el entrenamiento probablemente sería una de las pocas cosas que uno podría hacer para pasar el tiempo, e incluso el jubilado más fuera de forma era un peligro para cualquier otro civil contenido en la prisión. Y sus crímenes son apenas lo suficientemente leves como para no justificar el KSSF. Además, en su forma actual, dudo que sobrevivan a las condiciones en las que los pondría. El Hokage reflexionó. Tsukiji-J, por supuesto, está fuera de cuestión y las celdas internas de la prisión están algo llenas en este momento con exmiembros del Consejo Civil, al menos hasta que sus crímenes sean procesados por completo y puedan ser transferidos a la Ramarota. Ibiki sonrió con satisfacción.
Los miembros retirados del Consejo Civil habían pensado que sus pequeños planes estaban todos enterrados y ocultos de las miradas indiscretas. Bueno, los consejeros ninja habían estado más que felices de llevar a cabo un poco de papeleo forense y, ¿quién lo iba a decir? Había una plétora positiva de crímenes cometidos por los antiguos miembros del Consejo Civil. Contabilidad doble, soborno, malversación de fondos públicos y otros delitos variados y desagradables. En realidad, fue un poco sorprendente que hubieran logrado salirse con la suya durante tanto tiempo. Y Vicky personalmente culpó tanto al caos que rodeó los efectos a largo plazo de la reconstrucción después de que el ataque de Kibi casi arrasara la aldea, como al enfoque que se puso en estar atentos a las amenazas externas después del incidente Iga. Si te concentras demasiado en observar a los enemigos en las puertas, tenderás a perderte a los que se forman dentro de los muros. Luego estaban la flor y nata de las acusaciones. Las acusaciones de conspiración. Conspiración para socavar la fuerza del arma de las fuerzas Shinobi de Konohagakure, también conocido como el Jinchuriki del Kibi no Kitsune, Uzumaki Naruto. Pensó para sí mismo con tristeza. Si bien no era partidario de clasificar al niño, ni a ninguno de sus compañeros Shinobi, como si fueran una herramienta sin mente, era lo que requería el papeleo para hacer lo que se necesitaba. Además, había un poco de ironía poética en que las personas que se habían negado a tratar al niño como un ser humano lo clasificaran como algo más. Después de todo, los activos militares eran increíblemente importantes para la supervivencia de una aldea Shinobi y sabotearlos era un delito capital. Se preguntó cómo esos ex consejeros, gordos y arrogantes, apreciarían una sentencia de por vida a alojamiento espartano y comida insípida. Sabía que no muy bien. En un desarrollo no relacionado, los pocos elementos problemáticos que quedaban en el consejo se habían agazapado, probablemente con la esperanza de esperar a que pasara la tormenta. En el pabellón de máxima seguridad aún quedan celdas libres, puntualizó. Sarutobi levantó una ceja. Los diseñados para ninjas de rango A que están suspendidos sobre un pozo de fuego y donde los ocupantes son alimentados a través de conductos aleatorios. Sí. Por mucho que me tiente permitirlo, no puedo, suspiró el anciano con pesar. Aún así, creo que puedo organizar un convoy de prisioneros más pronto que tarde. Digamos en 2 días. Pero ¿dónde los mantendré hasta que trasladen a los antiguos miembros del consejo? Podría encontrar la manera de mantenerlos en TI, dijo Ibiki encogiéndose de hombros levemente. Si es solo por 2 o 3 días. El negocio va lento. Eso sería muy bueno de tu parte, Ibiki-kun, Sarutobi sonrió. Asegúrate de que Anko-chan sepa que no son para que ella practique. Ay, asintió el Tokuj. Anko hacía pucheros y se quejaba, pero él tenía muchos años de práctica en ignorar sus payasadas y podía recurrir a ello. ¿Cómo está el niño? No resultó herido ni por las mutaciones de chakra ni por la brigada Spandex. Sarutobi respondió con un suspiro, le di un Fton Jutsu de rango B como recompensa por hacerlo bien, aunque estaba irritado porque todo su arduo trabajo en el campo de entrenamiento 13 fue anulado gracias a un grupo de idiotas que usan Spandex para usar sus propias palabras. Ibiki asintió distraídamente. Era una reacción perfectamente comprensible al ver que varios meses de esfuerzo se habían echado a perder en menos de un día. En particular, cuando se debía a la interferencia de otra persona. ¿Aún piensa volver a intentarlo? Por supuesto, dijo el Hokage, sonriendo al recordar la determinación que se reflejaba en la mandíbula de su nieto adoptivo mientras declaraba su intención de conquistar el 13º campo de entrenamiento. Una vez que Naruto-kun se propone algo, es muy raro que lo disuadan o le impidan hacerlo. Es una buena cualidad para un shinobi, muchos de los mocosos de hoy en día no tienen el coraje necesario para mantenerla, asintió Ibiki distraídamente. Con tu permiso, será mejor que vuelva a TI. Anko debe estar ansiosa a estas alturas. Por supuesto, asintió Sarutobi. La última vez que Anko se puso nerviosa, se dio un atracón de sake y dango que le costó 3 de sus cheques mensuales. Cuando Ibiki salió de la oficina, Sarutobi volvió a concentrarse, con pesar, en su maldito papeleo. Anhelaba la oportunidad de sentarse y leer una de las obras maestras de Jiraiya-kun, Icha, pero las necesidades de este maldito trabajo le impedían hacerlo hasta después del almuerzo, como mínimo. A
Apartamento de Uzumaki Naruto, apartamento Samekage. Una ceja se movió, mientras Uzumaki Naruto miraba la pantalla frente a él, que insistía persistentemente en que todavía faltaban unas buenas 6 horas, para que se completara la actualización, lo que fuera que era una actualización del sistema cuando estaba en casa. Gimió, qué dolor de cabeza. Mirando alrededor de su sala de estar, se levantó y caminó, vestido con su ropa de entrenamiento relativamente nueva, hacia una habitación de tamaño modesto que había sido el dormitorio más pequeño del apartamento. La había convertido en una especie de armería poco después de mudarse. Todos sus kunai y shuriken se almacenaban aquí, cuando no estaba en la academia o en un campo de entrenamiento, lo que liberaba espacio en su inventario. También había un maniquí más antiguo, que tenía lo que Tenten y su padre llamaban la armadura de tormenta. Naruto había colocado la hombrera blindada actualizada sobre la sección superior después de haberla recibido de la chica loca por las armas. Tenía que admitir que el azul real oscuro del traje parecía intimidante. Dudaba que se molestara en usar el traje para los humildes rangos de que conformarían la mayoría de la introducción temprana de un genin a la vida de un shinobi. Había notado varios grupos de genin corriendo y haciendo diversas tareas bajo la supervisión de un jonin y, gracias a su mejorada, había atado los cabos. Gracias, Gamer. Tendría que encontrar un atuendo de rango de adecuado, lo que requería otra visita a la tienda Higurashi en algún momento. Después de llamar accidentalmente a Tenten-chan el día anterior, estaba un poco preocupado por eso. Las chicas, en su experiencia, odiaban que las llamaras por un apodo que no te habían dado permiso para usar. Junto al traje descansaban sobre un estante Sumire y Tsubaki, su tan de duelo. Todavía estaba en el nivel 14 gracias a la estúpida actualización y quería usarlos con ira, contra enemigos reales en lugar de muñecos de Target Kun. Los miró con nostalgia antes de suspirar y dirigirse a practicar su Finjutsu y caligrafía. 6 horas de práctica después timbre. Naruto levantó la vista de una pila de pergaminos de almacenamiento tipo 1 que había producido en las últimas horas y sonrió cuando vio aparecer una pantalla con 2 simples palabras. Actualización completa por fin. Gritó y presionó la pantalla, haciéndola desaparecer y apareciendo otra en su lugar. Gracias por su paciencia. Gamer ha finalizado la actualización. Todos los cambios que te resulten relevantes se enumeran a continuación. Ahora se pueden invocar jutsus que hayan alcanzado el nivel máximo o que sean de nivel 80 o superior sin entonación vocal. Sin embargo, esto sumará 10 CP al costo de chakra. Ahora se te asignarán hasta 5 misiones diarias cada día. Completar estas misiones antes del final del día te otorgará una recompensa en efectivo además de las recompensas de la misión, así como un 10% de posibilidades de recibir un jutsu, un arma o una prenda de vestir poco común al final de la semana si completas los 7 días de misiones diarias. Los encuentros aleatorios ahora serán aún más aleatorios, con números aleatorios de monstruos dependiendo de tu nivel. Las acciones de la brigada Spandex han aumentado los niveles en campo de entrenamiento 13 para compensar tu fuerza actual. Como esto no es culpa tuya, tu nivel máximo se ha elevado al nivel 17 hasta que te gradúes como disculpa. El sistema de relaciones se ha actualizado, y las mujeres tendrán un corazón junto a su nombre que se coloreará para indicar su afecto por ti. Negro para sentimientos negativos, gris para sentimientos neutrales, azul para sentimientos positivos y rosa para sentimientos románticos. Además, si esa persona está enamorada de ti, el corazón se expandirá y contraerá lentamente. Ten en cuenta que el color indica solo el área general de los sentimientos de la persona hacia ti, no el nivel exacto. Para eso, consulta la pantalla Relación. Al final del día, se te mostrará una lista de todos los niveles obtenidos en habilidades y jutsus ese día. Esto te permitirá tener una idea general de tus ámbitos de nivelación. Se ha colocado una copia de todos los jutsus que conoces en tu inventario para que puedas encontrarlos y luego informarle al Hokage. Estos duplicados no se pueden absorber para aprender un jutsu o mejorar tu comprensión del jutsu. Esto también se hará para todos los jutsus futuros que aprendas. Naruto silbó. Esas fueron algunas actualizaciones impresionantes. No entendía por qué era necesario deshabilitar todo Gamer para que se instalaran todas estas actualizaciones, ya que tenía esa función de actualización automática, no importaba.
Al cerrar la ventana, una ceja se movió mientras otra ventana apareció en su lugar. Cálculo de los niveles obtenidos en las últimas 12 horas leyendo los registros principales de Eidos de Konohagakure, registros de actividad de lectura de Designate. Uzumaki Naruto, de Gamer, calculando la experiencia acumulada, estimando niveles, hecho. Caligrafía ha ganado 2 niveles. Finjutsu básico ha ganado 2 niveles. Cocinar ha ganado 1 nivel. Detectar sed de sangre ha ganado 1 nivel. Akage Taijutsu intermedio ha ganado 1 nivel. Observar ha ganado 1 nivel. Fton, Senki ha subido 1 nivel. Toton, Gansetsukon ha ganado 1 nivel. Mierda. Silbó Naruto, eso sí que es impresionante. Oh. El jutsu que Iji me dio ayer. Entró en su dormitorio a toda prisa, agarró el pergamino que había dejado sobre la mesita de noche y sonrió cuando apareció la ventana habitual. ¿Has adquirido el pergamino de Jutsu Fton? Hineki, ¿deseas aprender esto? Nota. Ahora tienes un límite de 3 jutsus por día. Las habilidades regulares no tienen este límite. Se colocará un duplicado en tu inventario. Y ay, Dios. Se quejó Naruto antes de encogerse de hombros. De todos modos, no recordaba haber recibido más de 3 pergaminos de jutsu al día, así que no era un gran problema en ese momento. Con ese pensamiento en su mente, apretó el botón y... Como siempre, fue una hermosa vista ver cómo el pergamino se disolvía en fragmentos azules y giraba en espiral alrededor de su cuerpo antes de desaparecer dentro de su pecho, pero también vio un zarcillo de fragmentos azules entrando en un espacio del que normalmente sacaba sus artículos de inventario a su derecha. Has aprendido Fton, Hineki. Fton, Hineki activo LB100 estilo de viento. Muro de cuchillas de viento es una aplicación avanzada de la manipulación elemental del viento que inicialmente crea un muro hecho de viento condensado frente al usuario. Esta es una de las técnicas de muro, junto con Doton, Dorieki, Suiton, Suihineki y Katon, Karieki. No existe una técnica de muro para el Jutsu Raiton. Con el tiempo y la experiencia, el usuario puede fortalecer el muro e incluso hacer que corte a cualquier persona o cosa que lo toque con miles de cuchillas de viento que recorren su superficie, además de erigirlo en cualquier lugar dentro de la línea de visión del usuario. Señales con las manos. Dragón pájaro, dragón rata, dragón pájaro, alcance. 1 metro del usuario. Crea un muro de viento de 1 metro de largo, 1 pie de ancho y 1 metro de alto entre el usuario y el enemigo. Tiene 55 puntos de durabilidad. Débil contra Katon Jutsu, duplicando el daño de cualquier jutsu que lo atraviese. Muy eficaz contra el Jutsu Raiton. El daño sufrido por este jutsu se reduce a la mitad. Cuesta 67 CP para activarlo y 14 CP barra por minuto para mantenerlo. Naruto hizo una mueca de dolor cuando la cantidad de conocimiento necesario para el poderoso jutsu de viento fluyó a su mente y le provocó un leve dolor de cabeza. Este era solo el segundo jutsu de rango B que había aprendido, por lo que no era tan sorprendente que aprender los detalles de un jutsu tan poderoso le causara un poco de dolor, al menos hasta que se acostumbrara a él. No puedo esperar para probar esto. Sonrió Naruto, pero primero, sacó algunos pergaminos y apiló los pergaminos de su inventario en ellos, con un pergamino dedicado a cada nivel de jutsu. Los pergaminos de rango E contenían los jutsu Enge, Nawanuke, Kawarimi y Kakuremino, y la mayoría del resto caían en la sección de jutsu de rango C. Se preguntó distraídamente por qué no había más jutsu en la sección de rango D, mientras colocaba sus 2 rangos B en su perchero. Muchos parecían poco potentes para ser de rango C, pero recordó que el poder no era lo único que determinaba la clasificación de un jutsu. También había consumo de chakra, requisitos de control de chakra, adaptabilidad y otros criterios que determinaban el rango de un jutsu. Vale, el poder destructivo era un parámetro bastante importante para determinar el rango de un jutsu, ninjutsu de todos modos, pero Naruto había aprendido de otras formas que la gente usaba para clasificar el jutsu. Bueno, entonces, vamos a ver qué tan diferente es el campo de entrenamiento, murmuró el huérfano rubio y se dirigió a su armería. Agarró su funda de kunai y la llenó con proyectiles, unos reales, antes de girarse para mirar a Tsubaki y Sumire. Como todavía no era un ninja de verdad, legalmente no podía andar por ahí con armas atadas a él, aparte de kunai y shuriken. Pero la escapatoria era bastante simple.
Pergaminos de almacenamiento. Agarró su tanque y lo selló dentro de un pergamino, deslizándolo dentro del bolsillo de su chaqueta Fajin menor antes de salir. Las miradas de la población civil habían aumentado, lo cual era algo aterrador considerando que habían estado mirándolos con cara de muerte antes. Naruto casi podía sentir que la barra de edge de su habilidad detectar sed de sangre subía como un barómetro en el desierto al mediodía. Hay que amar las maravillosas miradas de esos civiles tan adorables. Sonrió para sí mismo. Naruto sabía que su habilidad de detección de sed de sangre le había salvado el trasero varias veces y que los civiles que lo miraban con enojo lo habían ayudado a subir de nivel bastante bien. Esas pequeñas pepitas de información probablemente le darían un ataque al corazón a cualquiera que lo mirara con enojo. La sonrisa satisfecha en su rostro hizo que varias de las personas que lo miraran fijamente le doblaran sus miradas con furia. Detectar sed de sangre ha subido de nivel. Nivel 9, nivel 10. Jejeje, ironía, a veces eres una perra maravillosa, particularmente cuando estás de mi lado. Naruto pensó para sí mismo mientras deliberadamente alargaba un pequeño salto a su paso, preguntándose distraídamente cuánta habilidad adicional podría sacar de esto. Puerta de entrada al campo de entrenamiento no 3. La ceja de Naruto se arqueó al escuchar los gruñidos de los monstruos dentro del campo de entrenamiento. Realmente esperaba que Tsujiji castigara a esos idiotas de la brigada Spandex por deshacer todo su arduo trabajo en el campo de entrenamiento, e incluso terminó empeorándolo. Naruto extendió la mano, tocó la puerta y apareció la ventana. Al leerla, gruñó de irritación. Área de entrenamiento 3. ¿A qué área quieres ingresar? Área 1, LB12, Área 2, LB13, Área 3, LB14, Área 4, LB15, Área 5, LB16, Área 6, LB17, Área 7, Nivel 19, Área 8, LB20, Área 9, LB21, Área 10, LB22, Área 11, LB24, Área 12, LB25, Área 13, LB27. Los niveles de las áreas individuales no solo habían subido, habían crecido como la hierba. El área 13 había estado restringida anteriormente al nivel 20 y superior, y ahora era el nivel 27 y superior. Iba a tener que hacerle una broma a alguien cuando saliera de este lugar solo para desahogarse, estaba tan enojado. Mente de jugador activada. Hazlo con calma, se repetía a sí mismo mientras su temperamento era controlado por la fuerza. Digan lo que quieran, pero ese poder a veces era demasiado útil. Extendió la mano y presionó área primero, y la puerta se abrió con un crujido, tan inquietantemente como la primera vez. Cuadrando los hombros y sosteniendo un puñado de shuriken en cada mano, Naruto avanzó hacia la primera subzona. En términos de apariencia, el bosque no había cambiado, pero la atmósfera era ligeramente opresiva. Casi podía sentir la malicia que provenía de las mutaciones de chakra en el lugar. Está bien, entonces los monstruos originales aquí eran ardillas, murmuró mientras avanzaba, me pregunto si eso es diferente ahora. Naruto rodeó los árboles y vio un cofre de madera con bandas de hierro en la base de un árbol especialmente grueso que podría haber jurado que no estaba allí la última vez que había estado en la zona secundaria. Evidentemente, la saturación de chakra también había mutado algunos de los árboles. Acercándose con cautela al cofre, el chico rubio apenas lo tocó cuando su habilidad detectar sed de sangre le gritó que esquivara hacia la izquierda. Arrojándose a un lado, Naruto se quedó boquiabierto al ver lo que se había abalanzado sobre él. Era, superficialmente, una ardilla roja grandiosa, excepto que era tan grande como las más poderosas ardillas grises rechinantes, y tenía varias placas de hueso en todo su cuerpo, que parecían actuar como armadura además de las garras y colmillos afilados como navajas. Ardilla roja rabiosa voraz LB12. Entonces los monstruos que se volvieron más poderosos agregaron una palabra a sus nombres. ¡Qué extraño! Con un giro, un salto y dos movimientos rápidos de sus muñecas bien entrenados, Naruto arrojó a la ardilla 10 shuriken a la vez desde 1 metro en el aire, algo que nunca había intentado antes. Por lo general, solo eran 3 shuriken por mano, no 5, por lo que estaba ansioso por ver si desarrollaba una habilidad a partir de eso.
Podría haber intentado crearlo en el campo de Shuriken Jutsu en su edificio de apartamentos, pero había descubierto que tomaba mucho tiempo desarrollar una habilidad usando acciones repetidas fuera del combate, mientras que en el calor del combate, se desarrollaban en unas pocas peleas, que podían ser tan cortas como 10 minutos o tan largas como una hora. La amenaza de ser dañado por las mutaciones del chakra de alguna manera no era una preocupación para Naruto. La mutación de chakra gigante, ahora del tamaño de un perro grande, chilló cuando varias de las estrellas arrojadizas de metal cayeron sobre su cuerpo, hundiéndose profundamente en su carne. Una vez que se recuperó, miró a Naruto y mostró sus colmillos antes de abalanzarse sobre él con sus garras primero. Naruto sacó un par de kunai y bailó alrededor de la mutación, asegurándole corte tras corte mientras evitaba los golpes de sus garras y su boca llena de espuma. Aunque le asestó un par de golpes de refilón, la ardilla roja rabiosa y voraz finalmente cayó, cubierta de cortes. Has derrotado a una ardilla roja rabiosa voraz. Obtienes 300 exp. Como resultado de una acción específica, has aprendido la habilidad lanzamiento de racimo. Lanzamiento de racimo activo LD100 arrojas suficiente barro a una pared y parte de él se pegará. Esa es la base de esta pequeña técnica. Solo se puede usar con shuriken y kunai. Al lanzar 5 shuriken barra kunai de cada mano, puedes causar un gran daño al enemigo. Si bien es posible combinar esta técnica con técnicas de desenfundado rápido, es imposible obtener el efecto completo de ellas sin tener una funda en cada pierna. 50% de probabilidad de perder el shuriken. Añade más 2 al daño de cada shuriken que golpea a su objetivo. El usuario sufre una penalización de puntería de -5 para impactar a distancias largas y medias. Como resultado de acciones repetidas, has aprendido la habilidad Maestría en espadas cortas. Maestría en espadas cortas pasiva LD100. Una espada corta se define como cualquier arma con filo de la longitud de un tanto más corta. Estas armas incluyen el Tan, el Yoroichi, el Kabutoari, el Kaiken y el Kunai. Todas estas armas se consideran débiles o inútiles en comparación con armas más grandes, como espadas, lanzas o incluso masas, pero en manos de un maestro, estas armas cortas pueden ser igual de letales. Añade +1 a todo el daño infligido por el usuario mientras maneja espadas cortas. Todas las habilidades que involucran armas de hoja corta tienen una ganancia de experiencia un 5% mayor. La probabilidad de aprender habilidades que involucran espadas cortas aumenta en un 10% mientras se manejan. Está bien, esto es genial, sonrió Naruto. Ahora, ¿qué hay en este cofre? Abrirlo fue bastante interesante. Una luz dorada brilló desde el contenido por un momento antes de atenuarse y desvanecerse, revelando un cinturón con una hebilla circular de bronce, una pila de billetes de Joy y un collar con forma de biwa. Cinturón de regeneración muscular menor mejorada. Accesorio: un cinturón que utiliza una astuta aplicación de Finjutsu para mejorar el crecimiento y desarrollo de los músculos del usuario. Al menos eso fue lo que se intentó. Lo que el creador de este artículo realmente obtuvo fue un cinturón que mejoraba la regeneración de los músculos después del esfuerzo. No hace falta decir que no estaba contento con haberlo creado por accidente, pero aún así se vendió bien. Sin embargo, su sentido del nombre apestaba. Duración: 60. Mientras se usa, el entrenamiento del usuario relacionado con STR tiene un efecto aumentado, mejorando en un 25%. Encanto de Bensaiten. Accesorio: Bensaiten, conocida comúnmente como Benten de los 7 dioses de la suerte, suele representarse con un instrumento musical, normalmente una biwa o una vena. Este amuleto ha sido bendecido por uno de sus sacerdotes e invoca su aspecto de diosa de la fortuna monetaria para atraer la buena suerte en las ganancias monetarias. Este efecto aumenta la cantidad de dinero que el portador encuentra en los cofres del tesoro y de los monstruos caídos. Aumenta el botín monetario de los cofres del tesoro y los monstruos en un 10%. Útil, comentó mientras se ponía el collar y cerraba el cinturón alrededor de su cintura antes de recoger el dinero, que parecía un poco más grueso que antes de ponerse el collar. Ganas 450 yo. Bueno, entonces, vamos a limpiar esta zona. Naruto sonrió mientras recogía el botín de la ardilla caída, solo un poco de yo.
El acto de limpiar la primera subzona de TG-13 fue algo catártico para Naruto, que se sentía más que ligeramente irritado por la estupidez de la brigada Spandex. ¿Acaso no les habían dicho antes que no usaran ninjutsu en una zona saturada de chakra como TG-13? Era increíble. Derrotó a 3 Ravening Rapider Skirrels más en rápida sucesión, sufriendo solo heridas menores al hacerlo, alrededor de 50 HP en total. Después de recolectar el botín del último cadáver, más todo lo que había estado obteniendo de las ardillas, de repente se encontró en medio de un claro y enfrentándose a 3 mutaciones de chakra, 2 Ravening Rapider Skirrels y lo que parecía una versión más mutada de la Nashing Grey Skirrel. Esta tenía colmillos muy grandes y una cabeza igualmente grande para sostenerlos. Ardilla gris rechinadora LB13, ¿qué pasa con el sentido de denominación aliterante aquí? Naruto se sacudió ese pensamiento de encima y atacó con un kunai en cada mano. Con un gruñido, la ardilla gris pareció ordenar a las ardillas rojas más pequeñas que avanzaran para contraatacarlo. Esquivar a 2 ardillas rojas a la vez era un trabajo duro, mucho más difícil que cuando solo tenía un oponente. Afortunadamente para él, las mutaciones de chakra tenían todo el trabajo en equipo de una barra de mantequilla y una sierra, es decir, nada en absoluto. Esto le permitió hacer que las 2 ardillas se atacaran entre sí algunas veces cuando lo golpeaban y fallaban. Finalmente, Naruto logró agotar a los 2 y les clavó un kunai en la nuca, matándolos. Tuvo un momento para disfrutar de la gloria antes de ser derribado por la carga de la ardilla gris Nasty Nashing. Se vio obligado a dejar su kunai en las cabezas de las ardillas rojas rabiosas y voraces mientras luchaba con el monstruo gris, que era al menos la mitad del tamaño de sus compañeros más débiles. ¡Quítame!, rugió Naruto mientras golpeaba la garganta de la ardilla con mutación de chakra varias veces para enfatizar sus palabras. En el último golpe, la ardilla finalmente retrocedió de un salto, escupiendo motas de sangre que mancharon sus enormes dientes. A la mierda con esto. Naruto gruñó y repitió algunas señales con las manos, Fton, Senfuki. Llevándose la mano derecha a la boca, disparó 3 esferas de viento a la ardilla. Esta logró esquivar 2, pero la tercera se estrelló contra su cola, cortándola cuando el proyectil detonó al impactar. El grito de dolor de la mutación era ensordecedor. Te has arrancado una extremidad. Ardilla gris rechinante y gruñona ahora sufre el estado sangrado intenso. Naruto parpadeó ante eso. La última vez que revisó, la esfera de viento en espiral no hizo eso. El huérfano rubio tomó nota de comprobar la entrada del jutsu más tarde, saltó hacia las ardillas muertas y les arrancó los kunai del cráneo. Una mirada pasiva le indicó que no serían muy útiles como armas arrojadizas gracias a la sangre que las cubría por todas partes. Las ardillas rojas parecían haber desarrollado algún tipo de sangre espesa y pegajosa que reducía bastante el daño de las armas arrojadizas. Eso le dio una idea, descartándolos, el estudiante de la academia repitió más señales con las manos. Suiton ni Misuame Bakujo. Escupió un gran fajo de agua pegajosa a la ardilla, que seguía chillando de dolor. El enorme fajo de sustancia pegajosa, del tamaño de un niño pequeño, se estrelló contra la cara del monstruo con un ruido sordo y húmedo. Con un gruñido ahogado, la ardilla intentó morder la sustancia parecida a un caramelo, pero sus mandíbulas quedaron atrapadas en la sustancia. Luego intentó arrancar el Misuame Bakuji de su cara, pero descubrió que al hacerlo, sus patas delanteras quedaron atrapadas y lo dejaron prácticamente indefenso. Visiones de todas las travesuras que podría hacer con este material danzaron en la mente de Naruto mientras le lanzaba kunai y shuriken a la ardilla hasta que murió. Dios mío, estaba tan ansioso por hacer esto. Has matado a una ardilla gris rechinante y gruñona. Obtienes 450 exp. Has subido de nivel. LB14, LB15. Tienes 5 puntos de atributo para gastar. Suiton Nin. Misuame Bakuja ha subido de nivel. LB2, LB3. Fton. Senfuki no Jutsu ha subido de nivel. Nivel 2, nivel 3. Shuriken Jutsu ha subido un nivel. LB15, LB16. Como resultado de acciones repetidas, has obtenido acceso a la habilidad evasión. Evasión pasiva LB4, 51. Está muy bien poder resistir el ataque de un oponente, pero ¿por qué hacerlo si no es necesario? Esquiva, esquiva, esquiva y salta alrededor de tus enemigos como si no estuvieran ahí.
Aumenta pasivamente la posibilidad de evadir los ataques de Taijutsu y Mukijutsu del enemigo en un 24,5%. Aumenta pasivamente la posibilidad de evadir los ataques Shurikenjutsu del enemigo en un 20%. Aumenta pasivamente la posibilidad de evadir los ataques ninjutsu del enemigo en un 15%. Finalmente, Naruto prácticamente gritó de alegría. Ahora finalmente podía usar su Tang. Y tal vez también su camiseta del Grand Jin. Entonces, se le ocurrió algo. Oye, espera un minuto. ¿Por qué carajo solo peleé con una ardilla gris? Justo en el momento oportuno apareció una ventana. Sobresaturación de los chakras debido a las acciones de la brigada Spandex, el campo de entrenamiento ha entrado en modo de sobresaturación. Esto significa que el área está rebosante de chakra, mutando y fortaleciendo a los habitantes que habitan en ella incluso más de lo que lo haría una saturación normal. Para purgar esta subárea de chakra para siempre, debes vaciar la subárea de mutaciones de chakra todos los días de esta semana. Luego, cuando te enfrentes al jefe de la subárea, eliminarás los efectos de sobresaturación y saturación para siempre. O al menos durante otra década más o menos. Feliz casa. Uno de los ojos de Naruto comenzó a temblar rápidamente. Tienes que estar bromeando conmigo.